Y obedeceremos a vosotros para cometer todo este mal tan grande, para prevaricar contra nuestro Dios, tomando mujeres extranjeras. Y uno de los hijos de Jehonadab, hijo del sumo sacerdote, era yerno de Zorobabel, por tanto, proveniente de mí. Acuérdate de ellos, Dios mío, contra los que contaminan el sacerdocio y el pacto del sacerdocio y de los levitas. Los limpié pues de todo extranjero, y puse a los sacerdotes y levitas con sus hijos, a cada uno en su servicio. Todos. Y para la ofrenda de la leña en los tiempos señalados, y para las primicias, acuérdate de mí, Dios mío, para bien. Bien, hermanos, así puestos de pie, vamos a cerrar nuestros ojos para orar. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por la bendición de estar aquí en este día en tu casa de oración. Gracias también por tu palabra. Gracias, Señor, porque la podemos leer con toda libertad. Y te rogamos, Padre, que en este tiempo, Señor, nosotros podamos estar atentos a tu palabra, Señor, a la lectura. Te pedimos también, Señor, que obres en nuestras vidas, que puedas, Señor, obrar también en ellas. Ayúdanos a crecer espiritualmente y que tu Santo Espíritu sea, Señor, quien en esta mañana abra nuestra mente, nuestro entendimiento. Ayúdanos, Señor, a retener tu palabra. Ayúdanos, Señor, a aceptar lo que está mal en nuestra vida, Señor, a tener hoy mismo convicciones, Señor, y tomar decisiones, Padre, para poder vivir una vida que te agrade. Te rogamos también que tu Santo Espíritu sea con nuestro pastor en este tiempo, y que sea tu Santo Espíritu quien también hable a través de él. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos y te damos las gracias. Amén. Gracias, hermano. Pueden tomar su lugar. Vamos a ir a Nehemías capítulo 13, versículos 23 a 30. Vamos a estar viendo varios versículos de todo el capítulo 13. Y el día de hoy, hermanos, como mencionaba en la escuela dominical, voy a tocar un tema muy relacionado, pero vamos a estar hablando, hermano, de la constante necesidad, hermanos, de guardarnos santos para el Señor, la constante necesidad de guardarnos santos para el Señor, hermanos. Hermanos, en nuestros días y en los días pasados ha existido mucho la necedad, la obstinación en todo ser humano. Si vamos a la Biblia, el pueblo de Israel, Dios les mandó leyes, estatutos, mandamientos, y ellos obedecían un tiempo y después se alejaban y eran duros de servir, no querían obedecer al Señor y caían una y otra vez en los mismos pecados, y ellos vivían de una manera agradable un tiempo, pero volvían a fallar. En el tiempo de los jueces, hermanos, la decadencia moral se fue, hermanos, hasta abajo, a tal grado que la Biblia nos dice en ese libro que cada uno hacía lo que bien le parecía. Ellos gemían, ellos sufrían. Dios levantaba a un libertador ahí de entre ellos, a un juez, para que les ayudara y peleara, ¿verdad?, contra aquellos que les oprimían, pero ellos nuevamente volvían a hacer lo malo delante de Jehová, hermanos. Y eso es pues bien tremendo el pensar, hermanos, cómo siempre estuvieron con las mismas cosas. Algo que marcaba al pueblo de Israel en las actitudes que ellos tenían era la queja, hermanos. Siempre se estaban quejando, hermanos. Queremos carne, queremos cebolla, queremos ajos, queremos puerros, queremos, y Dios ahí, ¿verdad?, como Padre amoroso y también, ¿verdad?, ahí misericordioso, les daba de comer. Cuando pidieron carne les dio codornices hasta que se les salieran por las narices para que ya dejaran de estar pidiendo. Pero Dios siempre trató con ellos. Y a pesar de que ellos veían la bendición de Dios, veían la provisión de Dios, nuevamente ellos volvían a las mismas cosas, se quejaban y decían, ojalá hubiéramos muerto allí en Egipto, y querían regresarse a Egipto. ¿Por qué, hermanos? Porque ellos así eran por naturaleza. Ahora, en nuestra sociedad, y aún nosotros mismos no somos muy diferentes a ellos, sigue habiendo dureza en el corazón, sigue habiendo necedad en el ser humano. Y hermanos, nosotros podemos ver entonces en la Biblia esa necesidad tan grande de buscar cada día ser más santos para el Señor, dejar aquellas cosas que pudieran estar afectando nuestra vida.
Y en Nehemías capítulo 13 nos habla en todo el capítulo de las reformas que hizo Nehemías, de esas reformas que él implementó, hermanos, cuando las cosas no estaban bien ahí en el servicio a Dios, en la búsqueda de Dios. Y aún algo muy notorio que vamos a ver en esta tarde, que va a ser, hermanos, no solamente cómo persistieron en el pecado, sino en qué pecado es en el cual ellos fallaban mucho. Y bueno, hermanos, nosotros podemos ver que al pueblo de Israel constantemente, al pueblo de Dios se le exponía la ley de Dios. Constantemente se les hablaba a ellos acerca de la palabra de Dios, pero ellos se rebelaban en contra del Señor. Mire lo que dice Nehemías capítulo 13, versículo 1, de la siguiente manera. Aquel día se leyó en el libro de Moisés, ahí podríamos nosotros en nuestros días pensar en el Pentateuco, dice, se leyó en el libro de Moisés, oyéndolo el pueblo, y fue hallado escrito en él que los amonitas y moabitas, que dice, hermanos, no debían entrar jamás en la congregación de Dios, por cuanto no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua, sino que dieron dinero a Balaam para que los maldijera. Mas nuestro Dios volvió la maldición en bendición. Cuando oyeron pues la ley, separaron de Israel a todos los mezclados con los extranjeros. Y antes de eso el sacerdote Eliasib, jefe de la cámara y de la casa de nuestro Dios, había emparentado con Tobías y le había hecho una gran cámara en el cual guardaban antes las ofrendas del incienso, los utensilios, el diezmo del grano, del vino y del aceite que estaba mandado a dar a los levitas y a los cantores y a los porteros, y la ofrenda de los sacerdotes. Versículo 6. Mas a todo esto yo no estaba en Jerusalén, porque en el año 32 de Artajerjes, rey de Babilonia, fui al rey y al cabo de algunos días pedí permiso al rey. Vemos, hermanos, que se les había leído la palabra de Dios en el versículo 1, la ley, ¿verdad? Ahí el libro de Moisés, y se les había dicho, ¿verdad?, que ellos no debían de juntarse o no debían de emparentarse con los amonitas y con los moabitas. Y vemos que nuevamente lo vuelven ellos a leer, o sea, era algo que ya les había dicho Dios, que no debían ellos de juntarse, emparentarse o dar a sus hijos de ellos a las mujeres de ellos y viceversa, hermanos. Y vemos, hermanos, más adelante que el pueblo lo sigue haciendo, que el pueblo de Israel sigue fallando en estas cosas. Ahora, hermanos, eso no es algo que ellos ignoraran, era algo que Dios ya les había dicho, que ellos no debían de mezclarse con las otras naciones de la tierra, que ellos no debían de emparentarse con aquellos que no buscaban del Señor, que servían a otros dioses. Era algo que tenían presente, y nuevamente en el capítulo 13 se les vuelve a recordar todo esto. Pero ¿qué sucede con el pueblo de Dios? Versículo 23, hermanos, dice la Biblia en el versículo 23: vi asimismo en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres, ¿de dónde, hermanos? De Asdod, amonitas y moabitas, y la mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod, porque no sabían hablar judaico, sino hablaban conforme a la lengua de cada pueblo. Vemos que ellos, aunque habían escuchado y se les había aconsejado y Dios les había mandado que no tomaran mujeres ni se emparentaran con ellos, volvieron a hacer lo mismo. Y esa es la historia de Israel, hermanos. Ellos siempre desobedecieron al Señor y tuvieron alianzas. El mismo rey Salomón tuvo alianzas con mujeres que no amaban a Dios, y las mujeres terminaron desviando su corazón, y Salomón terminó adorando a otros dioses. ¿Por qué? Porque Dios sabía, hermanos, que ellos emparentarse o mezclarse con otras naciones iba a hacer que el corazón de su pueblo, el corazón de Dios, se desviara. Mire lo que dice el versículo 11, por favor, vamos allí. Entonces reprendí a los oficiales y dije: ¿por qué está la casa de Dios, que dice, hermanos, abandonada? Y los reuní y los puse en sus puestos. Y todo Judá trajo el diezmo del grano, del vino y del aceite a los almacenes, y puse por mayordomos a ellos, al sacerdote Selemías, y al escriba Sadoc, y a los levitas, a Pedaías, y al servicio de ellos a Anán, hijo de Zacur, hijo de Matanías, porque eran tenidos por fieles, y ellos tenían que repartir a sus hermanos. Dice en el versículo 11, hermanos, que él, verdad, estaba viendo y les hace una pregunta, verdad, de por qué la casa de Dios estaba abandonada.
hermanos, al mezclarse con otros pueblos, con otras mujeres y con otros hombres, ellos se olvidaron de lo más importante. Y era por lo cual Dios quería que se guardaran y tuvieran un solo Dios, tuvieran un solo propósito, adoraran al Dios vivo y verdadero. ¿Qué pasó con ellos, hermanos? Ellos abandonaron la casa de Dios. Ellos dejaron de amar a Dios con todo su corazón, hermanos. Ellos se olvidaron del servicio a Dios. De hecho, a los levitas ya no les estaban dando su retribución o lo que o lo que se les daba a ellos. Usted recuerde que en el tabernáculo y en el templo, los levitas, cuando, ¿verdad?, se repartió la heredad y todo eso, no tuvieron heredad. Jehová fue su heredad, y a ellos se les estableció, ¿verdad?, que de lo que entrara en el templo, en el tabernáculo, ellos iban a vivir de todo ello. Bueno, ya no había servicio, ya no había servicio a Dios, ya no se le estaba dando a los levitas. Y hermanos, entonces ese servicio a Dios, ¿verdad?, y la casa de Dios estaba completamente abandonada. Pero ¿por qué fue todo eso? Por su persistencia en seguir pecando. El pueblo se había alejado cada vez más y más del Señor. Ya no amaban a Dios como lo amaban antes. Hay un versículo de la Biblia muy hermoso que dice que mejor es un día en sus atrios que dice que 1000 fuera de ellos, ¿verdad? Luego dice la Biblia, vamos a esos versículos, hermano. Salmo 84, vamos ahí, vamos a verlos, hermano. Allá adelante, Salmos capítulo 84, versículo 1 y 2. Mira lo que dice: cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Nuevamente dice: cuán hermosos, cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Hay otra versión que dice: cuán hermosas son tus moradas, Señor Todopoderoso. Vale más pasar un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Prefiero cuidar la entrada de la casa de mi Dios que habitar entre los impíos. Es otra versión. Pero hermanos, el pueblo había perdido eso, hermano. Ellos habían abandonado la casa de Jehová, habían abandonado el servicio a Dios, habían abandonado el apoyo para con los levitas, y ellos, hermanos, se habían apartado de Dios. ¿Pero por qué fue? Por esa persistencia de seguir tomando hombres y seguir tomando mujeres que Dios les había dicho que no se mezclaran, hermanos. Y el pueblo de Dios se había empeñado en hacer eso, hermanos. El pueblo de Dios ya no había una diferencia de que ellos se habían consagrado y apartado, sino que ya vivían como los otros pueblos. Ya no había una diferencia de que ese era el pueblo de Jehová de los ejércitos, sino que ellos vivían como nosotros, haciendo alianzas con las otras naciones, algo que Dios les había dicho que no hicieran. No se sometían a Dios, hermanos, no se sometían a su gobierno, a sus estatutos, a sus mandamientos, a la manera en la que Dios quería que ellos vivieran, hermanos, y ellos estaban viviendo de esa manera. Por eso el pecado era recurrente en el pueblo de Israel. Por eso persistían en fallar en esta área, hermanos. Y es algo que, si lo vemos a la luz de la Biblia, Dios también nos lo pide a nosotros, hermanos. Miren lo que dice, hermanos, 1 Corintios capítulo 10, por favor. 1 Corintios capítulo 10. Vamos ahí, hermanos. 1 Corintios capítulo 10, versículo 6 en adelante. 1 Corintios capítulo 10, versículo 6 en adelante. Mire lo que dice la palabra de Dios. 1 Corintios 10, 6 al 12. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuremos como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piense estar firme, que dice, hermanos, mire que no caiga. La Biblia nos relata de cosas que otros pasaron y que sufrieron, y nos dice que han sido escritas, hermanos, para nosotros, hermanos, o acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros que hemos alcanzado, ahí dice, ¿verdad?, los fines de los siglos. Hermanos, toda la Biblia es algo que Dios nos ha dejado, una enseñanza que es práctica y directa, hermanos. Nosotros podemos ver en la Biblia
ejemplos buenos y ejemplos malos, pero de todos esos ejemplos buenos y malos, Dios nos ha dejado para amonestarnos, para reprendernos, para exhortarnos a no cometer los mismos errores. Por 3 semanas o por 2 semanas, no recuerdo, estuve hablando con los jóvenes acerca de este tema de la manera incorrecta de casarse, y ahí de lo que yo les enseñaba había extractos, hermanos, de algunas historias reales de personas que tomaron decisiones en cuanto a la manera de casarse, y todo eso ahí concluía, ¿verdad?, en poder ver esos malos ejemplos y no repetir esas historias. Hermano, la Biblia nos da ejemplos para verlos, unos para imitarlos, otros para no imitarlos, pero en todos los ejemplos nosotros aprendemos, y debemos ver en nuestra vida, hermanos, y reflexionar cómo estoy yo viviendo, cómo estoy haciendo yo las cosas, qué es lo que me aparta del Señor, hermanos. ¿Qué es ese tropiezo en mi vida constantemente que me lleva a caer una vez más y más, que me lleva a que mi fe no crezca, sino que al contrario mi fe mengue, hermanos? ¿Qué debo de evitar, hermanos, para no seguir cometiendo esos mismos pecados en mi vida? ¿Qué cosas, situaciones, personas o lugares me llevan a fallar delante del Señor? ¿Soy tentado a caer estando con ellos, platicando con ellos, frecuentando esos lugares? Hermanos, todos debiéramos preguntarnos en nuestra vida, ¿por qué muchas veces persistimos tanto en una cosa o fallamos quizás en alguna área? Y sin duda que el Señor nos mostrará en qué nosotros estamos fallando. Cuando un adicto sale del anexo, hermanos, que llevó su proceso de 6 meses, 1 año, conocí a algunos que estuvieron hasta 2 años en un anexo donde yo estuve trabajando, les iba a enseñar, en el anexo, y salían, hermanos, y siempre les decía el director, no fiestas, no reuniones familiares, y no los inviten a comer, o sea, a salir de su casa. ¿Qué hacía la familia? Vamos a celebrar que mi hijo salió del anexo, y ponían cerveza, y ponían licor, y luego, ay, don Arturo, venimos con usted porque, ¿qué cree? Tuvo una recaída. Pues, ¿cómo no iba a recaer si le están poniendo ahí, verdad, lo que más le llama la atención a un adicto? Hermanos, en nuestra vida nosotros debemos de quitar cosas que nos hacen tropezar y nos hacen caer. Pastor, es que eso a mí no me afecta, ok, si no le afecta, déjelo en su vida. Pero si hay algo que lo hace persistir en un pecado, que lo lleva a estar en la misma piedra tropezándose, nosotros debemos de identificar qué es aquello que nos hace pecar, qué es aquello que nos hace fallar, analizando esa historia. Y como vimos en el versículo ahí de Corintios, que el que piensa estar firme, dice al final, mire que no caiga. Hermanos, no debemos de confiarnos, hermanos. Nadie se debe de confiar. No confía en su carne, yo confío en mí mismo. No, pues estás confiando en la peor persona del mundo. No es que yo confío en que tengo autocontrol. Pablo oraba al Señor por poder controlar esa carne que había dentro de él que lo llevaba a pecar. Hermanos, todos estamos propensos a fallar y todos somos capaces de fallar y hacer cosas que ni nos imaginamos, pero debemos de identificar por qué nos lleva a fallar en algo eso en nuestra vida. Nos deslizamos, nos resbalamos, hermanos, si no atendemos. ¿Y cuál era el problema aquí en el pueblo? Vamos a ver cuál era ese problema en el pueblo israel. Versículo 23 de Nehemías. Regresemos a Nehemías, capítulo 13, versículo 23. Dice la palabra de Dios, hermanos, 23 en adelante. Y vi asimismo en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de Asdod, amonitas y moabitas, y la mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod, porque no sabían hablar judaico, sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo. Y reñí con ellos. Escuche esto, hermano. Y los maldije, y herí a algunos de ellos. ¿Y luego qué dice, hermanos? Les arrancó los cabellos, hermano. Usted no se quería enfrentar a Nehemías cuando él iba, ¿verdad?, a corregir al pueblo. Y lo dice, y les hice jurar diciendo, no daréis a vuestras hijas a sus hijos, y no tomaréis de sus hijas para vuestros hijos, ni para vosotros mismos. Versículo 26. ¿No pecó por esto Salomón, rey de Israel? Bien que en muchas naciones no hubo rey como él, que era amado de Dios, y Dios lo había puesto por rey sobre todo Israel. Aún a él hicieron pecar. ¿Quién, hermanos? Las mujeres extranjeras. Y obedeceremos a vosotros para cometer
todo este mal tan grave de prevaricar contra nuestro Dios, tomando mujeres extranjeras? Y uno de los hijos de Joiada, hijo del sumo sacerdote, Eliasib, era yerno de Sanballat, horonita, por tanto lo ahuyenté de mí. Acuérdate de ellos, Dios mío, contra los que contaminan el sacerdocio y el pacto del sacerdocio y de los levitas. Los limpié pues de todo extranjero y puse a los sacerdotes y a los levitas por sus grupos, a cada uno en su servicio, y para la ofrenda de la leña en los tiempos señalados, y para las primicias. Acuérdate de mí, Dios mío, para bien. Dice la Biblia que aquí vino Nehemías y los empezó a reprender, y dice que les jaló de los cabellos, hermano. Más feo, ¿verdad? Iba en serio, hermano. ¿Por qué estaban ellos fracasando? ¿Por qué abandonaron la casa de Dios? ¿Por qué no había un servicio, no había un culto a Dios? ¿Sí notó por qué fue, hermanos? Algo que sucede hoy en día muy fácilmente, hermano. Porque se mezclaron con quien Dios les dijo que no se mezclaran. Porque tomaron mujeres de los amonitas, de los moabitas, de los de Asdod. Porque ellos entregaron a sus hijas a los hombres de ellos y tomaron mujeres de ellos para sus hijos. Y aún el sacerdocio estaba contaminado, tanto que Nehemías tuvo que ir a limpiar, hermanos, y establecer algo nuevo. Y Nehemías fue y los reprendió duramente, riñó con ellos, los maldijo, los hirió, les arrancó los cabellos, y cuando les arrancó los cabellos les hizo jurar, dice la palabra de Dios, que no iban a dar sus hijas a los hijos de ellos, y que no tomarían sus hijas para vuestros hijos, ni para vosotros mismos. Nehemías fue duro, pero atacó lo que estaba pasando ahí, hermanos. Nehemías dio o da el testimonio aquí, hermanos, de cómo se habían casado con los de Asdod. Los de Asdod eran filisteos, hermanos, enemigos de Dios, hermanos. Los moabitas y los amonitas, pueblos idólatras, hermanos, que eran enemigos en toda la historia de Israel, han sido sus enemigos, hermanos. Y va a ir con ellos y con la palabra de Dios, hermanos, y les hace jurar lo que ellos ya sabían desde Deuteronomio, que no deberían contraer matrimonio, casarse, o entre ellos, ¿verdad?, los moabitas, los amonitas, o el pueblo de Israel con pueblos paganos. Eso ya lo sabían, hermanos. Se les había leído en el capítulo 13, versículo 1 nuevamente. Se les había recordado, pero ellos lo estaban haciendo. Y pone el ejemplo, hermanos, de Salomón, que era muy amado, que fue amado por Dios, que fue el hombre más sabio que existió sobre la faz de esta tierra. Pero ¿sabe qué tenía de defecto Salomón? Que era mujeriego. 1000 mujeres. 1000. O sea, no 10, 1000. Y esas mujeres terminaron desviando su corazón. Y Salomón terminó adorando a dioses extraños, hermanos, a dioses paganos. Y es aquí donde voy a hacer hincapié en el mensaje de esta mañana. Sé que hay jóvenes aquí, sé que hay hermanos adultos aquí, padres aquí, pero qué grave, hermanos, es dejar que nuestros hijos de Dios se junten con aquellos pueblos o aquellos hijos del diablo. Al final de cuentas, la Biblia nos dice que no aman a Dios, hermanos. Ahora, hermano, yo voy a decir algo. Mi papá era cristiano y mi mamá era católica, y Dios ha tenido misericordia de ellos, y tienen más de 37 años, 36 años casados por la pura misericordia y gracia de Dios, porque Dios puede tener misericordia, ¿ok, hermanos? Dios puede hacer algo maravilloso. Son contados los casos, pero Dios puede tener misericordia. Pero el mandamiento es claro, hermano: no te unas en yugo desigual con los incrédulos, no te juntes con ellos. Y específicamente en cuestión de casarse. Y esto es bien grave, ¿por qué? Porque si ya habían abandonado la casa de Dios, si ellos ya no estaban rindiendo servicio, ya no estaban dando sus diezmos y todo lo que ellos daban para el templo y para lo que se hacía, para que los levitas pudieran estar en función, ¿fue por causa de qué? De que habían tomado a los amonitas, a los moabitas, a los de Asdod, a los filisteos, y se habían casado y se habían mezclado. Y hermanos, esto no se trata de un tema racial, de que Dios no quisiera que se juntaran con otros, ¿ok? Porque hoy pudiera haber a lo mejor, no sé, un mexicano que, ay, hermano, yo tengo un amigo de Chiapas, de Comitán, que decía, ¿y qué fue? Así hablaba él, y se casó con una hermana de ahí de, no sé si de Arkansas o es de Carolina del Norte, no recuerdo de dónde es, pero se casó.
se casó este hermano, o sea, no es de que no te cases con los de Estados Unidos, los de Guerrero con los de Oaxaca, con los del norte con los del sur. Está hablando más de lo espiritual, hermano, de los hijos de Dios, de no contaminarse con otras naciones, aquí hablándolo así, pero en nuestros casos, con aquellos que no buscan del Señor. Reitero otra vez, Dios puede tener misericordia, pero ¿cuántos problemas se pueden evitar si hay un yugo igual a uno que sea desigual, hermanos? He visto casos de jóvenes que se casaron con una mujer o con un hombre que no era hijo de Dios y hoy ya no están ni en la iglesia ni buscando de Dios, hermanos. ¿Por qué? Es interesante, ¿verdad? Como dice aquí que fueron las mujeres las que desviaron el corazón de Salomón. Y como nos dice aquí también de no solamente los hijos y sus hijas, pero también si vamos a la Biblia en Jueces, como Dalila quebrantó y redujo a Sansón, ¿verdad? Así chiquitito, y le hizo que declarara su secreto. No sé por qué es interesante esto en la Biblia, pero yo voy a decir algo aquí, hermano. Las mujeres tienen algo que influencia al hombre, hermanos. Lo vemos a la luz de la Biblia. O sea, las mujeres movieron el corazón de Salomón. A Sansón, Dalila, y bueno, Sansón era también como Salomón, era muy enamoradizo, era mujeriego, y también las mujeres desviaron su corazón. Y vemos cómo Sansón termina siendo el juguete de los filisteos, hermanos. Y nuevamente a nosotros nos dice que no nos unamos en yugo desigual con los incrédulos. Por eso, hermanos, el peligro que hay en nuestras familias y porque hay persistencia de pecado muchas veces es porque no hemos determinado o nosotros no nos hemos puesto en esa convicción firme de no entregar a nuestros hijos y a nuestras hijas, a los hijos o a los de este mundo, hermano. No importa, pues si te trata bien y te enamoras, hay unos cristianos que son peores. Ese argumento lo he escuchado muchas veces. El otro es cristiano y es peor. Y ciertamente, a veces, hasta por eso la predicación, para que cambiemos los cristianos, porque también somos duros de cabeza. Pero yo, hermano, cuando alguien me dice, oiga, pastor, a lo mejor me enamoré de una señorita y es que la voy a traer a la iglesia, no. Es que la voy a convertir, bueno, ya cuando la conviertes en frutos dignos de arrepentimiento hablamos, ¿verdad? Pero a veces que me voy a casar y ya después la convierto, hermano. Reitero, hay casos que Dios tiene misericordia. Yo soy el fruto de un matrimonio así. Hoy en día mis papás van juntos y ahí predominó mi papá y jaló a mi mamá y hoy ellos van a una iglesia cristiana bautista. Pero hermanos, hay un peligro. No es que nosotros nos sintamos que sus hijos, ¿verdad? Tampoco piensen, hermano, hermana, es que mis hijos son celestiales, ¿verdad? Nadie los merece. No es hablar de eso tampoco. Pero es que hablar que Dios nos ha dicho que nosotros debemos siempre de buscar un mismo propósito, un yugo en igualdad, hermanos. Los matrimonios en yugo desigual, hermanos, es algo que el enemigo, va a usar para destruir familias y para destruir iglesias, hermano. A lo mejor usted va a decir, pastor, está siendo muy exagerado. No, hermano. Ya vimos ahí en Hechos cómo Dios fue severo con lo que dijo. Y vemos aquí cómo Nehemías, hermanos, fue y les arrancó los cabellos, hermano. ¿Quiere que sea severo, hermanos? No, ¿verdad? No va a hacer eso. Pero Dios estaba siendo severo con su pueblo. Quizás, ¿verdad? Como Sansón, es que ahí, ¿verdad? Cuando descendió a Timnat y vio a aquella mujer, le dijo a sus padres, tómame ella porque ella me agrada. Y muchos padres hoy en día, ¿esa, mijo? Ay, pero si es bien mundana y no, es bien mala. Pero esa te gusta, bueno, está bien. No, hermano, no, esa te gusta, primero que se convierta, primero que busque de Dios. Y si no buscas de Dios, nada. Pero es que la amo, papá, es que tú no sabes, es que tú eres el que no sabes. No sabes lo que puede venir a tu vida. Yo hablaba ayer con los jóvenes y les decía, una mala decisión va a afectar a tu matrimonio, va a afectar a tus hijos, a tus nietos y a todas tus generaciones. Y de levantar una descendencia para el Señor, vas a levantar un montón de tragedias a tu vida. Todo por no atender a la voz de Dios. Era el problema ahí en Nehemías y lo que estaba pasando. Estaban dando a sus hijas a quienes no debían de darlo, hermanos. Hay desunidad cuando eso sucede. No hay unión, hermanos. No hay unión. Conocí un matrimonio en Oaxaca. No recuerdo el nombre del hermano, pero él empezó a ir a nuestra iglesia allá. Y empezó a ser fiel y él iba con su hijo. Y un día yo platiqué con él y platicamos un ratito y le dije, oiga, hermano, ¿y usted está casado? Y me dice, sí. Le digo, ¿y su esposa? Es testigo de Jehová. ¿Y usted es cristiano? Yo soy cristiano. La esposa y su hija eran testigos. Y él y su hijo eran cristianos, estaban en la iglesia. Ayúdeme a orar porque ha sido tan difícil, porque ella no quiere dejar ahí y obviamente yo lo voy a dejar aquí. ¿Usted cree que eso es bonito, hermano? ¿Usted cree que hay unidad ahí?
No. Sin duda que Dios puede tener misericordia y hacer algo ahí. Pero qué necesidad de enfrentar esas cosas. Qué necesidad de meternos en esos problemas. Hermano, el culto, la casa de Dios estaba abandonada, la adoración a Dios estaba siendo afectada. Los levitas ni siquiera estaban allí realizando las labores en el templo. ¿Por qué? Porque había hombres y mujeres que se habían mezclado con quien no debían de mezclarse, hermano. Por eso nunca permitamos, jóvenes, que una emoción, una pasión, como yo les prediqué ya 3 semanas anteriores, nos lleve a tomar una mala decisión. Ayer yo les hablé, ¿verdad?, que lo que le gusta al ojo muchas veces afecta al alma. Y yo les dije, no importa que esté feo a las señoritas. Ya si tienen la suerte como mi esposa que encontró a un guapo como yo. Ese hermano. Pero no importa. Ahora ya también dije, obviamente, pues fíjense bien, hay buenas señoritas y hay buenos señoritos. Jóvenes, perdón. Piadosos y pues no están tan mal, güey. O sea, la cosa es orar, fijarse, ¿verdad? Pero que sean sabios para hacerlo. Hermanos, ¿qué generación es Ale de su familia de cristianos? Cuarta o quinta generación. De parte de mis papás es tercera. Yo espero que mis generaciones sigan siendo cristianos. Sé que hay muchas generaciones aquí. ¿Cuál de hermano Ney, verdad? A su hijo está en esta generación. Hermana Bárbara, hermano Omar y sus nietecitas que van ahí. Y muchos de los que están aquí, ¿verdad? Hermanos, ¿por qué? Porque hemos estado ahí, hermanos. Ahora, yo no estoy diciendo que los hermanos son perfectos, no hay nada de eso. Pero Dios quiere que levantemos generaciones para Él, hermano. Yo no quiero pensar que mis nietos algún día anden dulce o truco en la calle, hermanos. O que anden pidiendo muertos. O que un día yo ya esté, ¿verdad?, en el cielo disfrutando las glorias venideras que un día voy a disfrutar allí con el Señor. Y mis nietos anden ahí desde el cielo una hermosa mañana. O haciendo eso, hermanos. Es que usted se ríe, hermano, pero es algo que puede suceder. Es algo que puede pasar. ¿Por qué? Porque nosotros muchas veces estamos dejando que el mismo enemigo tome ventajas en nuestra propia familia. Y estoy tocando aquí el punto porque es lo que está pasando aquí, hermanos. Por eso, hermanos, es la necesidad, hermanos, de consagrarnos, de santificarnos, hermanos, de tomar medidas para que eso no suceda en nuestra vida. Nehemías fue, les arrancó los cabellos. Mira lo que dice el versículo nuevamente, hermanos. ¿Dónde estábamos, hermanos? 13, 25. Dice, y herí a algunos de ellos y les arranqué los cabellos. Y luego dice, y les hice jurar diciendo, no daréis vuestras hijas a vuestros hijos, ni tomaréis de sus hijas para vuestros hijos, ni para vosotros mismos. Nehemías les pegó, ahí, ¿verdad?, riñó con ellos, arrancó los cabellos y luego les hizo jurar que no dieran a sus hijos y viceversa, ni ellos mismos tomaran mujeres de ellos. Hermanos, Nehemías fue tajante, fue duro, pero atacó el problema que estaba sucediendo ahí. Fue radical, hermanos. Pero Nehemías, es que estoy bien enamorada, y vamos a ir con nada, te arranco los cabellos y juras delante de Dios que no vas a dar a tus hijos ni tú vas a tomar mujeres para ellos. Pero es que Nehemías, que te calles, ¿verdad? Yo te arranco los cabellos. Nehemías fue radical, hermano. Y a veces eso nos falta hacer a nosotros muchas veces, hermano. Radicales. Dios dice esto y así es, hermano. Dios estableció así y así lo vamos a hacer. Aunque no me guste, aunque no vaya conforme a lo que mi sentimiento me diga, es que estoy siguiendo mi corazón, perverso es nuestro corazón. Hagamos caso a lo que dice la palabra de Dios. Dice la Biblia, mira lo que dice ahí en el versículo, capítulo 13, versículo más atrás, hermanos, el versículo 28. Y uno de los hijos de Joiada, hijo del sumo sacerdote, Eliasib, era yerno de Sanbalat, horonita, por tanto lo ahuyenté de mí. Acuérdate de ellos, Dios mío, contra los que contaminan el sacerdocio y el pacto del sacerdocio y de los levitas. Que dice, hermanos, los limpié pues de todo extranjero y puse a los sacerdotes y a los levitas por grupos, a cada uno en su servicio. Los limpió, dice ahí, hermanos. Purificó el servicio del sacerdocio porque igual ya se había contaminado. Nehemías no solamente fue de arrancó los cabellos, ¿verdad? Y riñó con aquellos de las familias, sino que fue aún con los del sacerdocio que se habían ahí contaminado, se habían mezclado y también fue, purificó y limpió, hermanos. ¿Se acuerdan ahorita que hablamos de Ananías y Zafira? ¿Cómo Dios los mató? Ay, qué exagerado Dios, pues si nada más mintieron y sustrajeron. Ay, Dios fue muy exagerado, Dios es severo. Y cuando Dios dice algo, hermano, Él trae, hermanos, su justicia sobre ello. Pudiéramos pensar en muchos personajes de la Biblia, hermanos. Simón el mago, hermanos.
si él no hubiera sido reprendido, hermano, sino que hubiera sido recibido en esa propuesta, hermanos, políticamente correcta, y estaría sirviendo en un ministerio, Simón el mago, hermano. Pudiéramos pensar, hermanos, quizás en Demas, que aún seguiría siendo considerado como un compañero de milicia, aun cuando él amó más este mundo. Al joven rico, hermano, quizás se le habría invitado a ser miembro, o quizás se le hubiera felicitado por ser intachable, cuando sabemos que él, hermanos, lo que había hecho. A la mujer del espíritu de adivinación, que se le hubiera puesto a lo mejor en el grupo de evangelismo, al fin y al cabo, pues no importa cómo viva. O quizás al hombre que la fornicó con la mujer de su padre, que lo vimos la semana pasada, que se le hubiera reubicado ahí en la congregación, aunque no se hubiera arrepentido y siguiera persistiendo en pecar. Al fin y al cabo, no hay que ser severos, hermanos, total, Dios es amor. O quizás pudiéramos pensar en más y más personajes en la palabra de Dios, donde Dios no fue severo, hermanos, donde Dios fue directo y fue radical. Entonces, hermanos, Nehemías lo hizo de esa manera, y fue radical, y los hizo jurar, y limpió toda la casa, el sacerdocio, porque se había contaminado, hermanos, y tomó medidas para ello. ¿Sabe, hermano? Vimos la persistencia del pecado, que está constantemente. Estamos viendo ahora nosotros, aquí, ¿verdad? En el texto vemos el por qué estaban pecando, cuál era el asunto, ya lo estamos viendo, pero hay una necesidad de nosotros en nuestra propia vida, hermanos, ser radicales con este asunto. La palabra de Dios nos dice, ¿verdad? Primeramente a los predicadores, ahí en el libro de Timoteo, ¿verdad? Que prediques la palabra, que dices a tiempo y fuera de tiempo, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos en que no se sufrirá la sana doctrina, ¿verdad? Vendrán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Hermanos, no me considero ser un predicador de aquellos, ¿verdad?, que hasta se espanta la gente, pero hay muchas cosas en la Biblia que a nosotros no nos van a gustar, y hay muchas cosas en la Biblia radical, y que nosotros debiéramos de atender a la voz del Señor, sobre todo en este asunto. Pudiéramos ir a más versículos: qué concordia hay, la luz con las tinieblas, ¿verdad? Cristo con Belial, lo santo con lo profano. Hermanos, Dios nos dice en su palabra cómo debemos de ser nosotros. Aplica para nuestra vida espiritual, pero en el contexto que estamos hablando aplica en la cuestión familiar, hermanos. Debemos de tener cuidado, varones, a quién le damos a nuestras hijas, y también a quién permitimos que con nuestros hijos traten o tengan un noviazgo. Pastores, que eso es muy anticuado. No, hermanos, no es ser anticuado, es ser bíblico, es ser cuidadoso, y que nuestras generaciones sean bendecidas, hermanos. Yo les he contado de mi relación con mi esposa, ¿verdad? Para muchos era muy exagerada, pero ahora yo miro hacia atrás y doy gracias a Dios por ello. Yo no abracé a mi esposa ni toqué a mi esposa hasta que me casé con ella. ¿En serio, pastor? Nunca, hermanos. ¿Usted cree que no le quería dar un beso? Claro que sí, yo quería darle un beso a mi esposa, pues me gustaba, pero no, ¿se acuerda que no me dejó besarla en la boda civil? Todavía traigo eso en mi corazón. Pero, hermano, hay que ser más radicales en esas cosas. Viene tu hijo, no sé si es el caso, pero viene a tu hijo a tu casa y, es que trajo una amiga y se van a encerrar en el cuarto. ¿Qué? ¿Se van a encerrar en el cuarto? Es que van a ir al cine juntitos, van a ir más algo. No, van ellos solos, porque necesitan un tiempo de sol. No necesitan un tiempo de sol, necesitan ponerse a estudiar, necesitan crecer en la piedad, y cuando tengan la madurez intelectual, moral, espiritual, y no digo a lo mejor ya la madurez económica total, pero que ya hayan madurado, ahora sí que busquen y que vean. Pero un niño de 14 años, que necesita estar a tiempo a solas como una niña de 13 años, hermano, por eso pasa lo que pasa y sucede lo que sucede, hermanos. Y esto sucedió a tal grado que la casa de Dios había sido abandonada, el servicio a Dios había sido pausado, los levitas no estaban haciendo lo que tenían que hacer. ¿Cuál fue el problema? Porque estaban dando sus hijas y sus hijos a quien no debían de darlas. Joven, hoy tú pudieras tomar una decisión, decirle: Señor, ayúdame a encontrar y a buscar a una mujer piadosa y que te ame. Pastores, que no hay en la iglesia. Mira, hijo, Cuautla está muy grande, Morelos no tanto, pero hay muchas iglesias, y en México y en el mundo seguramente hay una que está reservada para ti. La cosa es que andamos buscando donde no debemos buscar. De una señorita: es que pastores están muy feos. Bueno, así no podemos hacer mucho. ¿Por qué? Porque
Porque el hombre por naturaleza, ¿verdad?, no es muy agradable que digamos, pero puedes orar al Señor y Dios puede darte a quien tú quieras. Pero a veces en la desesperación buscan en donde no deben de buscar, se involucran en donde no deben de estar y vienen fracasos al matrimonio, fracasos a las familias, y las generaciones, en lugar de alabar a Dios y buscar a Dios, terminan adorando a dioses extraños, hermano. Eso es algo gravísimo y eso es algo que nosotros debemos de atender, hermano. ¿Se imaginan un futuro ver a sus nietos aquí? A sus hijos, a los hijos de sus hijos. Bueno, hermano, hay trabajo que hacer y hay cosas firmes por las cuales nos tenemos que parar. Póngale reglas a sus hijos, hermanos. Los jóvenes me van a odiar como los que me odiaban en Oaxaca, ¿verdad? Pero póngale reglas a sus hijos. Póngale reglas, hermano. No nos deje sin nada, hermano. Sus hijos o los jóvenes hoy en día, no digo sabios, ¿verdad?, pero son astutos, hermano, para hacer lo malo. Así fueran astutos para hacer lo bueno, hermano. Pero póngale reglas, aunque no les guste, hermano. Aunque digan, es que mis papás son injustos, que digan lo que quieran, que se enojen, pero que sean bendecidos, a que usted sea permisivo, a que baje la guardia y vea a sus hijos fracasar y hundidos en el pecado y con el diablo destruyendo sus vidas. Que el Señor nos ayude, nos dé sabiduría, y lo digo con temor, porque tengo 3 hijos que son pequeños, pero que un día van a crecer, que Dios nos dé la sabiduría para levantar generaciones, para la honra y gloria de nuestro Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias, Padre, por este tiempo, por este mensaje. Gracias, mi Dios, porque siempre tú nos hablas, nos enseñas.